Dios les bendiga, hermanos. Vamos a aprovechar este ambiente bonito donde podemos sentir la presencia del Señor de una manera muy especial. Les voy a invitar para aprovechar el tiempo. En el libro de Daniel, en el capítulo 9. El verso 20 al 27, si gusta ponerse de pie. Daniel capítulo 9, versículo del 20 al 27. Voy a dar lectura y usted sigue con su vista, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí conforme a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ore conmigo, hermanos, y póngame en las manos del Señor. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, estamos en este lugar, Señor, no por casualidad. Nos encomendamos a usted y nos ponemos en sus manos, pidiéndole dirección, y que sea su Santo Espíritu, Señor, quien nos ilumine, prepare nuestros corazones, Señor, y nos traiga una revelación clara, Señor, que podamos entender, podamos interpretar, podamos conocer, que todo sea bajo su guianza, bajo su dirección, bajo su obra poderosa, Señor, en nuestras vidas, en su iglesia, que es su cuerpo. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Tuve una lucha muy fuerte
para decidir el mensaje. En la ocasión pasada estuve dando por ahí algún mensaje que quedamos pendiente con un punto que trata acerca de la santidad. En estos días, hermanos, Dios me ha inquietado poderosamente a buscar algunos pasajes que tengan que ver con profecía un poco profunda. Y no creo que soy tan bueno para esto. Hablar de las 70 semanas de Daniel es meterse a profundidad y no se puede explicar en un mensaje, porque las 70 semanas de Daniel es la espina dorsal de toda la escatología, de toda la profecía. Pero Dios ha puesto eso en mi corazón. Y le decía yo al Señor, yo no sé por qué me metes tú en este asunto de investigar. Esta cabeza ya no funciona igual. Pero bueno, si es tu voluntad, donde quiera que tú me lleves, yo voy a llevar este mensaje. La semana 70 de Daniel. Para poder interpretar este punto, hermanos, profético, tenemos que conocer mucha historia. Hay muchas fechas, hay muchos eventos, pero así, de una manera práctica, vamos a traer alguna información histórica. En el año 605, antes de Cristo, Nabucodonosor, los hermanos que tienen más tiempo en el Evangelio, que han leído el libro de Daniel, conocen algo al respecto. Se llevó la primera ronda de judíos cautivos a Babilonia, entre los cuales iba Daniel y sus compañeros. Ahí está en el capítulo 1, verso del 1 al 4. Eso fue en el año 605 antes de Cristo. En el año 538 antes de Cristo, Daniel tenía aproximadamente ya 67 años de haber sido cautivo. Cuando Daniel escudriñaba las profecías de Jeremías con respecto a las desolaciones de Jerusalén, o sea, Daniel estaba conectado con los propósitos de Dios. Cuando Dios llama a alguien, siempre lo conecta con sus planes, y continuamente está uno investigando, pensando, orando, sacando información, investigando y leyendo la Escritura, siempre buscando ver cómo se va cumpliendo todo lo que Dios dice. O sea, ese es siempre algo que Dios pone en el corazón de sus siervos. Entonces, Daniel, hermanos, escudriñaba esas profecías. Ahí está en Daniel capítulo 9, verso 2, que dice, y en el año primero del reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. O sea que Daniel quería investigar y estar bien despierto el momento en que ellos tendrían que salir de esa cautividad. Entonces él estaba leyendo Jeremías, ahí está en el capítulo 29, verso 10. Dice, porque así dijo Jehová, esta es la profecía de Jeremías, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, Daniel tiene una reacción ahí muy importante que está ahí en el verso 3.
como cuando usted se da cuenta que se cumplen las profecías al pie de la letra, como Dios lo dijo, precisamente, hermanos, para constatar bíblicamente, por revelación clara, que Jesucristo está a punto de venir por la iglesia, y usted ve los eventos y luego los analiza a la luz de la Biblia y dice, caray, así lo dijo Dios. Cuando estas cosas comiencen a suceder, y luego ve ahí, bueno, ¿cuál sería su reacción? ¿Cuál es la reacción de cada uno de nosotros cuando vemos estas cosas? Y yo considero que la iglesia debe tener una reacción muy diferente a como la de afuera. La Biblia dice que los de afuera van a estar comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, y no van a entender hasta que Jesucristo aparezca. Entonces se van a acordar de los mensajes de los cristianos, de los mensajes de los evangelistas, de los pastores, de los maestros, acerca de la información que la Biblia nos da. Amén. Y no hicieron caso. Pues vamos a ver la reacción de Daniel. Y volví mi rostro a Dios. Cuando vio la profecía de Jeremías y empezó a sacar números y fechas, porque él es el profeta estadista, ¿no? Y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración. Y luego, y ruego. O sea, se salió del confort de la oración acostumbrada, que siempre usamos, de esa costumbre, de ese estilo, de esa forma, de ese patrón que a veces nada más, del cual no queremos o batallamos para salir. Y se fue a rogarle. Es otro nivel donde, hermanos, ya existe un quebrantamiento, ya existe, hermanos, un clamor, un dolor. Amén, hermanos. En ayuno, para someter esta naturaleza humana, afligirla, doblegarla y poder dominarla, para entregársela al Señor, silicio y ceniza. El silicio era unas vestimentas especiales muy incómodas que se ponían los hombres de Dios para no dormirse, para que les estorbaran. Y ceniza, humillación. Esa fue la reacción de Daniel para poder recibir, amados hermanos, la información de lo que él estaba buscando. Aún cuando vio la profecía, amén, usted ve la profecía, pero luego Dios nos ministra a través de la profecía, y luego Dios aclara nuestras incertidumbres, nuestras dudas. Amén, hermanos. O sea, nos saca a un nivel donde podemos entender con más claridad, porque entonces es Dios el que nos está revelando a profundidad. ¿Cuántos dicen gloria? Esa es la actitud. Déselo fuerte al Señor. Y vamos a ver la revelación del ángel. Estoy brincando algunos textos. Aún estaba hablando y orando, ahí está Daniel, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba, fíjese bien lo que Daniel oraba, mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de Dios.
Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Gloria a Dios. Y vamos a ver aquí, hermanos, la declaración de la visión al profeta, del 24 al 26, lo voy a leer y ahorita lo explico. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ya todos sabemos que Israel es el reloj profético de Dios, ¿verdad? Para terminar la predicación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, ahora sí vamos versículo por versículo. En el versículo 24, hermanos, tenemos el propósito del cumplimiento de las 70 semanas. O sea, cuando se termine de cumplir esta profecía, ¿cuál es el propósito de esta profecía? 70 semanas están terminadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, ahí está, para terminar la prevaricación. Lo que Dios va a hacer cuando ya, hermanos, se establezca su reino y su gobierno, que ya no tendrá fin, todo lo que Dios va a aniquilar. Terminar la prevaricación. Quizás usted se esté preguntando: ¿y qué es prevaricación? Bien, por ahí en los diccionarios hay varias informaciones, pero solamente una frase aquí dice: dictar una resolución injusta, con plena conciencia de su injusticia. Y aplicando la escritura, lo que dice la Biblia, prevaricación es hacer cosas malas que parecen buenas sabiendo que son malas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, después de que se cumpla esta profecía, eso se va a deshacer. Luego dice poner fin al pecado, extirparlo por completo, deshacerlo, destruirlo. Después dice expiar la iniquidad. ¿Cuántos saben que el pecado es una cosa y la iniquidad es otra cosa? Más fuerte. Aniquilar el poder que cautiva a los hombres a generar desobediencia, rebelión, maquinación. Dios nos está perdona y perdona y perdona, y no se puede, hermanos, superar ese problema, ese asunto. Hay un poder visible que atrapa, que se llama iniquidad, y que a veces se le da cavidad. Expiar la iniquidad después de las 70 semanas. Traer la justicia perdurable, o sea, el establecimiento del reino y el gobierno de Dios para siempre. Sellar la visión y la profecía, o sea, el cumplimiento de la profecía completa, hermanos. Aquí en Daniel, acuérdense que
El libro todavía no está sellado. Para que se cierre por completo el libro de Daniel y todas las profecías tengan su cumplimiento al terminar las 70 semanas. A ungir el Santo de los Santos. Ahí es donde comienza el periodo milenial de Jesucristo como Rey, como Juez, como Señor, que regirá las naciones con vara de hierro después de las 70 semanas. Muy bien, seguimos adelante, hermano. Vamos ahí al versículo 25 y 26. 25. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, punto y coma? Ahí hay una frase que es histórica y profética: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Pero el 26 nos aclara ya la explicación del 25. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, ahí está. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí, hermanos, la salida de la orden y su cumplimiento, según el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea, desde ahí vamos a ver cómo cronológicamente se va cumpliendo, nomás que hay muchas fechas aquí. Tenemos que entender cuándo fue la salida de esa orden, porque hubo varios decretos. En el 539 a.C., Ciro el Persa decretó el retorno de los exiliados y la reconstrucción del templo. Ahí se estableció el decreto, pero no se fueron a cumplir este decreto. Entonces, en el 519 a.C., Darío el Medo, acuérdese que el otro imperio después de Babilonia fueron los medos persas. Darío el Medo confirmó el edicto de Ciro, porque era una alianza ahí, los medos y los persas. Ciro era el rey de los persas y Darío el de los medos, pero estaban aliados. Entonces confirmó el edicto que había dado Ciro, y en el 459 Artajerjes emitió un nuevo decreto concerniente a lo mismo, o sea, apoyando lo que ya estaba decretado. Pero en el 444, es importante estas fechas, hermanos, para poder descifrar las 70 semanas, por eso se las estoy dando, no tan específicamente como se pudiera hacer, porque esto es nada más en un mensaje, se tiene que sacar todo esto, y lo estoy haciendo así de una manera más entendible. En el 444 a.C., si usted lee el libro de Nehemías, va a encontrar que Artajerjes decretó a Nehemías restaurar muros y el templo, y esto marcaría el conteo de las 70 semanas, 93 años después de la oración de Daniel. Por eso es importante, hermanos, que nosotros estemos orando. Dios va a cumplir, Dios va a contestar nuestras oraciones dependiendo de nuestra actitud, como Daniel. Porque el ángel le dijo: desde el primer día que tú comenzaste a orar, amén, Dios te respondió. Depende de la forma como nosotros nos acerquemos a Dios, es como vamos a poder tocar su corazón. Entonces ahí en el 444, hermanos, comienza el conteo. Vamos a ver. Estoy sudando frío, hermanos. Verso 25 dice: desde la salida de la orden, 444 ya es la específica, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Muy bien.
Las 7 semanas en la interpretación bíblica, en la profecía, cuentan un año por día. 7 por 7, 49 años. Y eso fue lo que duró la restauración de los muros y el templo. Exactamente 49 años duraron los judíos. Esas fueron las primeras 7 semanas. Dice, y 62 semanas, y luego hay punto y coma, y ahí hay un parámetro profético, pero vamos a ver el 26, y después de las 62 semanas, aquí ya nos da más claridad, se quitará la vida del Mesías. Entonces, hermanos, fueron 7 semanas, que fueron 49 años los que duró la restauración de los muros y el templo, y después de que ellos terminaron, empezaron a contar las 62 semanas, y de igual manera 62 por 7 dieron 434 años, los que se duró exactamente hasta la muerte de Jesucristo. Por todos fueron 483 años. Desde la salida de la orden hasta la muerte de Cristo fueron 483 años, que son 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas. Nada más. Ahí se paró el reloj profético. Ahí comenzó a contar el periodo de gracia. Ahí se abrió un tiempo para la salvación de los gentiles, de nosotros, de usted. Amén, hermanos. Nos falta una semana. O sea, queda pendiente la semana 70. Bien, y ahí está el segundo parámetro del 25. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mandó por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ahí está. Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones. Muy bien, tiene cumplimiento histórico, pero también es escatológico. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación de estos versículos, porque se cumplió en el año 70 precisamente. El general Tito, hijo del emperador Vespasiano, amén, fue a Jerusalén, hermanos, a controlar a los judíos, y hizo una masacre tremenda ahí. Destruyó la ciudad, destruyó el templo. Ahí fue cuando los judíos comenzaron a dispersarse en el mundo. Se le llamó la diáspora o la dispersión de los judíos. Amén, que hasta la fecha están regresando, y ya están regresando tremendamente. Por ahí se ve cómo llegan los aviones llenos, y dicen, todo este grupo son de la tribu fulana, y llevan una estadística, porque se está cumpliendo la profecía de Jeremías, de Isaías, la profecía, hermanos, que dio Jesucristo, ¿verdad? Que ellos regresarían a su pueblo. La profecía de Daniel, que regresarían para que comenzara para que dé inicio la semana número 70. Acuérdense que es el reloj profético de Dios. Muy bien. El verso 27. Y por otra semana, ahí está. Esa es la semana 70. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto ya va a ocurrir en el tiempo de la tribulación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gloria a Dios. Hasta que ya tenga su juicio el anticristo y Jesucristo lo venga y lo destruya. Entonces el verso 27, hermano, nos muestra el inicio de la última semana.
Y hay muchas preguntas con respecto a esto, y la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta? Tanta información que hoy en día sale, hay mucha gente, hermanos, que no creen en el arrebatamiento, y hay diversos puntos de doctrina. Algunos creen que ya estamos en el tiempo de la tribulación, otros creen que Jesucristo vendrá a la mitad y otros que después de la tribulación. Pero vamos a ver aquí algunos pasajes que nos abren un panorama para estar alertas y como dijo el Señor, que estuviéramos sobrios y velando, porque nosotros somos hijos del día. O sea, Dios nos va a ir mostrando punto por punto cómo suceden las cosas y nos va a estar trayendo una iluminación especial, hermanos, por parte de su Espíritu, revelación fresca de su palabra, para no tener incertidumbre ni ninguna duda, y estamos despiertos y velando y preparados para recibir al Señor. Amén. Entonces vamos a ver aquí, déselo fuerte. Comienza con la aparición del anticristo. Vamos a ver ahí un pasaje ahí mismo en Daniel, capítulo 7, versos 7 y 8. Vea bien el versículo, y cuando ustedes se dé cuenta en las noticias cómo se están moviendo las cosas allá en el Medio Oriente, usted se va a dar cuenta que todavía falta. Dice el verso 7. Gloria al Señor. Dice: después de esto miraba yo. Aquí Daniel está viendo una visión. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ellas, y tenía 10 cuernos. Vea el 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Cheque esto. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Váyase al verso 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado. Bueno, esto ya es otra cosa. Váyase al verso 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Bien, primero le voy a explicar lo de las bestias. En el libro de Daniel hay 4 bestias que representan 4 imperios: Babilonia, medos persas, griegos y Roma. El león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa y terrible. Esta bestia de la cual está hablando Daniel, que tenía 10 cuernos, y en medio de los 10 cuernos sale un cuerno pequeño que finalmente se hace más grande que todos los demás y arranca 3. Habla de los últimos tiempos de la dispensación de la gracia aquí en la tierra, donde ese imperio de Roma todavía va a estar vigente, restaurado, la Roma revivida, la Roma restaurada, porque va a haber una alianza. Con los 10 cuernos representan 10 reyes, 10 presidentes, los más poderosos, los que tienen al mundo
como lo dicen, el sartén por el mango. Amén, los que mueven todo esto, aunque atrás de ellos hay hombres más todavía. Esto es algo tremendo, hermanos. Y ahorita se está dando esto. Bueno, el anticristo va a surgir en medio de ellos. Ahorita esa es una alianza. Se ha hablado mucho del mercado común europeo, de la Unión Europea, pero hoy el libro de Daniel está sacando más revelación. Amén. Y están surgiendo cosas más tremendas, más terribles. Entonces esté atento a las noticias para que sepa. Amén, hermanos, para que no se deje mover. Y luego analícelas con la Escritura. Y aquí Dios le va a revelar. Pero también tenemos el libro del Apocalipsis. El Daniel y el Apocalipsis son dos libros que se interpretan el uno con el otro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Apocalipsis 17, 12 y 13. Gloria a Dios. Apocalipsis 17, 12 y 13. Escuche, por favor. Y los 10 cuernos que has visto, esos son los mismos que nombra Daniel. Son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ahora escúcheme, ¿a qué bestia se refiere esto? En el libro del Apocalipsis solamente hay 2 bestias, capítulo 13, verso 1 y verso 11. En el verso 1, la bestia hablada del capítulo 13 de Apocalipsis se refiere al anticristo. Y en el verso 11, la segunda bestia, que tenía 2 cuernos y hablaba como dragón, ese es el falso profeta. Entonces, en Daniel las bestias son imperios y en el Apocalipsis las bestias son el anticristo y el falso profeta. Le voy a leer otra vez los versos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. A ver, hermanos. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Daniel nos aclara el por qué van a entregar su poder y su autoridad, porque dice que se empezó primero un cuerno pequeño. ¿Cómo va a aparecer? Con mucha humildad, ¿verdad, hermano? Mansito. Pero dice que hablaba grandes cosas. O sea, desde que aparece, los empieza, hermanos, a empezar a convencer y a controlar, que es más inteligente, que es más capaz, que tiene más poder, autoridad y de todo. Después se hace más grande, dice que arranca 3. Ahora usted vea las naciones más poderosas que ahorita están, que se van a poner un poco en contra. Bueno, también las va a someter y también las va a controlar. Las más poderosas, no sé ahorita cuáles sean, pero por ahí se dan a conocer. Pero están saliendo tantas cosas, hombres mucho más poderosos que controlan no solamente a una nación, sino a muchas naciones. Pueden ser otros personajes, pero se cree que van a ser tres reyes. Muy bien. Entonces, este libro, hermanos, del Apocalipsis también nos muestra un panorama más amplio al respecto del cumplimiento o el inicio de la semana 70. Y quiero
analizar aquí un versículo que me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención para poder descifrar este punto importante en el cual todavía existen algunas dudas y hay quienes todavía pueden estar batallando para establecer bien su criterio en cuanto a las bases de su doctrina. Vaya conmigo a Apocalipsis 1, verso 19. Escribe las cosas que has visto. Y las que son, y las que han de ser después de estas. Amén. Juan estaba escribiendo lo que estaba viendo, porque eran profetas videntes. Se les enseñaba todo el panorama y se escribían. Muy bien, son tres detalles aquí. Las cosas que has visto. En el verso, vamos a ver qué fue lo que Juan vio. A uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Eso estaba viendo, a eso se refiere el principio. Y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. A eso se refiere las cosas que has visto. Y las que son. O sea, escribe las cosas que has visto y ahora escribe las que son. En el capítulo 2 y 3, usted va a encontrar 7 mensajes a 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estos 7 mensajes son el retrato de 7 épocas, 7 periodos en la historia de la iglesia. El 7 significa plenitud. La iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la iglesia medieval, la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la iglesia imperial, la iglesia medieval, la iglesia reformada, la iglesia misionera y la iglesia moderna. Estamos viviendo la última época. Si usted va aquí a estos 2 capítulos, va a encontrar la última, a la Odisea, la iglesia tibia. Es el periodo más terrible, más tremendo, es la lucha más fuerte. Escribe las cosas que has visto, la visión que vio del Hijo del Hombre, no como un cordero, no como el Jesucristo humilde, Salvador, lo está viendo como un juez, como un rey. Amén, hermanos. Como el que va a regir el mundo con justicia y con poder. Y las que son toda la historia de la iglesia, y las que han de ser después de estas, después del periodo de gracia en el cual estamos viviendo usted y yo, donde todavía el Señor está con los brazos abiertos. Amén.
Vamos a ver las que han de ser después de estas. Capítulo 4 del Apocalipsis. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, al sonido de la final trompeta, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. O sea, cuando comience la semana 70. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Acuérdese que la iglesia también va a ser confrontada. Amén, en el tribunal de Cristo. Eso va a suceder en las bodas del Cordero. Ahí está el trono. Ya la iglesia ya no está allá. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados a los tronos a los 24 ancianos, los apóstoles y los patriarcas, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Escuche: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y los escatólogos dicen que se refiere a los juicios, que ya del trono están surgiendo sobre la tierra. Note que la iglesia del 4 en adelante ya no se nombra en la tierra, usted la va a encontrar en el cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Eso va a ser en la semana 70, pero vamos a ver. Ahí mismo el 5:11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles. Acuérdense que Jesucristo dijo: y serán como los ángeles, aleluya, cuando estemos allá arriba, alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones y millones de gente salva. Muy bien, váyase al 6. Acuérdense que ya estamos arriba nosotros. 6 verso 1 y 2. Estamos viendo el comienzo de la semana 70. Y dijimos que va a haber una alianza. El anticristo va a surgir, va a levantarse más grande que los demás, y los que se le opongan los va a tumbar. Amén. Y finalmente todos los demás van a entregar su poder y su autoridad a la bestia, según Apocalipsis. Vamos a ver qué nos dice el verso 6, el capítulo 6, 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Aquí ya comienzan los juicios sobre la tierra. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Están mirando a la tierra. Y miré, y aquí un caballo blanco. Gloria a Dios. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Mire, el caballo blanco representa o simboliza también paz. Es un símbolo de paz. Cuando querían establecer paz con otras tribus guerreras, mandaban un caballo blanco con un jinete. Lo veían que venía y ya no se movían. Estos quieren paz. Gloria a Dios. ¿Y qué dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 9? Vaya conmigo. Está hablando ahí de la venida de Cristo.
Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, que cuando digan paz y seguridad, cuando comienza a hacer sus tratados de paz, que ya se establezcan, que ya quede decretado en el mundo entero. Ahorita todavía hay muchas guerras y conflictos. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza y de la salvación como yelmo. Escucha el 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira. Ese es lo fuerte. Todavía no entra la semana 70, hermanos, porque estamos aquí. Entonces, cuando aparezca el anticristo, dice ahí dice: vi un caballo blanco, que es símbolo de paz. O sea, va a comenzar trayendo ya una paz mundial la semana 70. Y el que lo montaba tenía un arco. Muy bien, el arco tiene algunos significados y algunos símbolos. Por ejemplo, el arco iris. ¿Qué significa el arco iris, hermano? Es un pacto. Es un pacto. Pero aparte de ello, hermanos, existían otras clases de arcos que ellos conocían. Por ejemplo, como el arco que le construyeron al general Tito cuando hizo la masacre en Jerusalén. Era un arco, era como un honor construirle un arco a un emperador o a una persona que había llevado a cabo un acontecimiento muy, muy grande. Era un reconocimiento imperial. A Tito se le reconocía con ese arco su grande victoria sobre los judíos y otras muchas hazañas, y todo eso estaba en el arco. Cuando vieron un arco, ahí luego miraban todas las inscripciones de las grandes victorias y de todos los honores que le daban a ese personaje. Su mano tenía un arco. Hubo otro arco, el de Constantino. Acuérdense que el arco del general Tito se lo construyeron en el año 70. El de Constantino fue a principios del siglo IV. Antes de que aboliera la persecución contra los cristianos, él pidió una señal de ganar unas batallas pendientes que tenía por ahí, hermanos, muy fuertes, con hombres muy, muy poderosos. Por aquí anoté algunos nombres, pero ahí ya se me perdieron. De las victorias que tuvo Constantino, y le construyeron un arco mucho más grande que el de Tito, y ahí estaban todas sus victorias y todas sus hazañas. Entonces quiere decir que cuando aparezca el anticristo, hermanos, va a hacer muchas cosas. La Biblia dice que hará descender fuego del cielo y que hará grandes señales como si fuera Dios. Por eso los cuernos que representan a los reyes van a caer dobladitos y le van a entregar todo su poder. Pero eso todavía no sucede. Gloria a Dios.
Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Bueno, pues la corona significa realeza, poder, dominio total. Y salió venciendo y para vencer. Amén. Entonces, hermanos, va a tener un dominio tremendo, un control máximo en el mundo entero. Va a tener también muchas confrontaciones, pero al principio de su aparición y todo lo que haga, hermanos, la Biblia dice que todo le va a prosperar en el libro de Daniel. Los va a someter y va a hacer cosas terribles. Lea Daniel 9, 10 y 11 y va a encontrar ahí muchos pasajes que hablan de las barbaridades que va a hacer. A Jerusalén la va a convertir, hermanos, en algo terrible, terrible. ¿Cuáles entonces son las noticias que anunciarán al mundo el comienzo de la semana 70? Que a nosotros nos pueden, hermanos, motivar para estar pendientes y entusiasmados a la misma vez, porque todo esto anuncia que el Señor ya viene por nosotros. Que se declare establecido el nuevo orden mundial, liderado precisamente por el príncipe que ha de venir, el inicuo. Amén. El anticristo, una sola religión, un solo líder mundial y un solo poder económico. ¿Cuáles son, pues, las noticias, las señales que anuncian al mundo que comienza la semana 70? Que se anuncie el llamado de paz a las naciones, principalmente Israel y los islámicos, que ahorita es lo más difícil, pero que cuando aparezca, Él lo va a lograr. Porque la Biblia dice, en el verso 27, ¿qué más? Que se reconstruya el templo para que se pueda hacer el sacrificio y la ofrenda, la cual Él a la mitad de la semana la va a quitar. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que ya está todo el material prefabricado y listo para cuando se dé la orden? Ellos en 3 meses construyen el templo. Ya tienen los sacerdotes, ya tienen todos los elementos, ya tienen todas las vestiduras, ya nada más están buscando el arreglo del lugar donde está el templo de los judíos. 500 hectáreas que les corresponde a los judíos, pero que los musulmanes dicen que es de ellos también, porque ellos también tienen promesa. Gloria a Dios. Por años, fíjese bien, por años se ha trabajado para establecer el ecumenismo, o sea, una sola religión, y se han logrado muchas trabas que había, hermanos, y ya casi está consolidado. Ya se estudió y se analizó la necesidad de un solo gobierno mundial y ya lo están pidiendo. El tratado de paz entre las naciones se sigue difundiendo. ¿Cuántas reuniones a nivel mundial no ha hecho el Papa? La economía y la moneda de los países poderosos está sucumbiendo a pasos agigantados. Y lo más terrible, hermanos, se está anunciando una crisis mundial catastrófica. El anticristo necesita aparecer y encontrar el mundo en pedazos, porque es la forma como él va a ser aclamado. Y esta crisis catastrófica viene junto con un apagón que están anunciando que afectará a todos los sistemas por medio de los cuales se rige el mundo. Entonces esto quiere decir que la plataforma está lista para que aparezca el anticristo. El comienzo, el inicio de la semana número 70. Déselo fuerte al Señor. Cristo vive.
ahí donde está en su silla, cierre sus ojos, incline su rostro, dígale: gracias, Señor, porque tú me has traído a tus caminos. Estamos a punto de ver tu gloria, Señor, porque las cosas se están viendo exactamente como tú las has decretado, Señor.